Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos en este nuevo sábado para comentar y hacer análisis del más alto interés nacional. Y por supuesto, dentro de ese marco de referencia, no hay un tema que tenga, dentro de todo lo que son las prioridades internacionales de la coyuntura actual, más interés que el de la búsqueda de Haití para preparar, bajo el fuego de las bandas y la crisis humanitaria que azotan a ese país, un proceso electoral. Hay que mencionar que cuando se señala que Haití busca preparar elecciones bajo el fuego de las bandas, esta es una expresión que podría parecer carecer de sentido, una frase hueca, pero no lo es, porque cuando en ese contexto que acabamos de mencionar, y apenas el domingo 17 de agosto, oigan bien, un candidato presidencial en Haití fue asesinado en las calles de Puerto Príncipe, el señor Harry Bretus, el domingo 17 de agosto, que es líder del partido Mete Abiti Campe. Y sobre todo, que cuando se habla de preparar un proceso electoral, el primer ministro actual, Alex Didier Fils-Aimé, ha hablado inicialmente de una inversión de unos 67.5 millones de dólares. Nosotros no creemos que esa sea la cantidad que van a requerir, independientemente de lo que es el proceso de neutralización de las bandas de delincuentes que han tomado prácticamente Puerto Príncipe y que han provocado la movilización de más de 1 millón de personas que se han desplazado hacia el interior de Haití. En consecuencia, este asesinato de un candidato presidencial, Harry Bretus, el domingo 17 de agosto, da una señal de cuál es el clima, lamentablemente, que predomina y sigue predominando en Haití, independientemente de que la crisis humanitaria, por ejemplo, Médicos Sin Frontera cerró los 2 hospitales que tenía en Haití y prácticamente han dejado sin atención la mayor parte de las clínicas y hospitales, sin atención médica a una gran parte de la población. Por otra parte, dentro de los temas que tienen relevancia a nivel internacional, está el tema planteado en la Casa Blanca de que el presidente Putin, de acuerdo a las declaraciones de la Casa Blanca, prometió reunirse pronto con Zelensky, el presidente de Ucrania, y habrá que ver los resultados de esa reunión. Y por otra parte, dentro de esas noticias que llegan internacionales también, hay una que para América Latina y el Caribe resultó una verdadera sorpresa, pero así como llegó la sorpresa, ahora un tribunal ha dispuesto la libertad inmediata del expresidente Uribe de Colombia. Por otra parte, dentro de este popurrí de noticias internacionales y nacionales también, el CONEP apoya la propuesta del Listín Diario sobre el empleo, un tema que se ha venido debatiendo en la prensa exhaustivamente en los últimos tiempos. Y por otra parte, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones está ofreciendo unas 30,000 becas para formación técnica a la juventud dominicana.
es una buena decisión del Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, de preparar esas 30.000 becas que le darán una formación técnica a una gran parte de la juventud dominicana. Por otra parte, hay una noticia internacional que sí tiene un impacto para toda la América Latina y el Caribe, y es que los Estados Unidos de América han desplegado 3 buques de guerra en las cercanías de Venezuela. Sobre este tema, la respuesta de Venezuela ha sido preparar unos 4.5 millones de milicianos, lo que envía también una señal de que podrían darse eventos, Dios no lo quiera, en el Caribe, que podrían afectar sobre todo la navegación en esta área estratégica por donde pasa a través del Canal de Panamá casi la mitad del comercio mundial. O sea que ese envío de que Estados Unidos desplegará 3 buques de guerra cerca de Venezuela ya ha provocado una reacción de parte de las autoridades venezolanas al preparar unos 4.5 millones de milicianos. Y sobre ese tema también ha dado una opinión la presidenta de México, señalando que no debería de violarse nunca el principio de no intervención. Eso lo ha dicho esa gran dama que es la presidenta de México, y sobre todo que en esta coyuntura, donde ya los niveles de violencia provocados por la criminalidad, la droga, etcétera, etcétera, y aún cuando no se ha restablecido la paz completamente en un país como Colombia, es necesario que todos los países miembros hagan un esfuerzo, y sobre todo a nivel de Naciones Unidas y del organismo regional que es la Organización de Estados Americanos, para que la violencia no campee en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, como lo hemos dicho antes, la cantidad de refugiados que hay ya en Haití, que están sobreviviendo bajo el azote de las bandas. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos ha expresado que quiere ver qué sucede en la cita entre el premier ruso Putin y el presidente de Ucrania Zelensky. A su vez, el Santo Padre León XIV ve que hay esperanzas en Ucrania y sobre todo ante las negociaciones que se llevan a cabo. Esperemos que esas palabras de su santidad el Papa sean escuchadas urbi et orbi, es decir, en todo el mundo. Y por otra parte, lo repito, que la presidenta de México se ha pronunciado a favor de la no intervención en relación con operativos militares que se llevan a cabo en el Mar Caribe. Asimismo, hay que mencionar que en esta reciente semana, una de las plumas más autorizadas en nuestro país por su experiencia en áreas económicas, ha destacado que la participación en sociedades democráticas en vías de desarrollo es algo extremadamente importante. Inclusive, el licenciado Fernando Álvarez Bogal le ha dedicado 4 artículos a este tema. Y por otra parte, ha habido una sugerencia
de que se usen los fondos de pensiones en la construcción de viviendas. Cabe destacar asimismo que el proceso de una nueva cédula envuelve a la Junta Central Electoral y que solamente se presentó un ofertante en el día de la licitación, lo que representa una inversión que supera los 3.000 millones de pesos dominicanos. De nuevo, vuelvo a repetir la información de que el presidente Putin muestra interés en verse con Zelensky para hablar de la paz y que esto podría ser pronto. Y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos señaló que no comprometerá tropas de los Estados Unidos en Ucrania. Y finalmente, en relación con la noticia que hemos mencionado de la licitación relacionada con la cédula personal de identidad, se presentó un solo postulante en esa licitación, MDOC, y se estima que la inversión a realizarse, y hay que saber el costo que tienen hoy estas tecnologías, superaría los 3.000 millones de pesos dominicanos. Bien, amigos, hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y siempre dándole prioridad a los temas que son de interés nacional. Y por supuesto, dentro de los temas de interés nacional, independientemente de lo que es la coyuntura actual, donde todo el mundo sabe los conflictos bélicos que se están desarrollando actualmente a nivel mundial en varias regiones del mundo, esperándose que esos llamados que ha hecho el Papa León XIV sean escuchados, pero si nos concentramos en lo que es un tema de interés nacional para la República Dominicana, el tema Haití sigue conservando la relevancia y sobre todo porque cuando se habla del costo de unas elecciones y se mencionaron esos 68 millones de dólares aproximadamente, aparentemente, no sé de dónde saldrían esas proyecciones o esos cálculos, pero en cada oportunidad en que, siendo yo miembro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, yo era embajador ante la OEA, y oía hablar de las cifras que costaba cada proceso electoral en América Latina y el Caribe. Esas cifras siempre superaban muy mucho esos presupuestos, independientemente de que el Departamento de Cooperación Electoral siempre afinaba el lápiz en la Organización de Estados Americanos. Y debo decir que como un acto de recordación y de honor al rol que han jugado las misiones de observación electoral, que de mutuo acuerdo el embajador de Costa Rica, cuando yo era embajador ante la OEA, y quien les habla, embajador por la República Dominicana, nos pusimos de acuerdo en un proyecto de resolución que fue aprobado en el Consejo Permanente
para declarar en el mes de febrero de cada año el Día de las Misiones de Observación Electoral, porque la primera misión de observación electoral que ejerció ese derecho fue precisamente en las elecciones organizadas por las autoridades dominicanas, la Junta Central Electoral, y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos en 1962, fueron las elecciones en las que resultó electo el profesor Juan Bosch como presidente de la República. Y tanto el embajador de Costa Rica como quien les habla nos pusimos de acuerdo en redactar un proyecto de resolución para que en el mes de febrero de cada año se recordase y se celebrasen también que en gran parte si ha habido democracia en América Latina, se ha debido a la presencia de las misiones de observación electoral que han jugado un rol muy importante en cada país. Quisiera pues, volviendo al tema que hemos mencionado, Haití, hay un titular de el periódico El Caribe donde se reflejó la realidad, miles de vidas atrapadas entre la violencia y el abandono, a un punto tal que la noticia originada en Puerto Príncipe, así lo dice la cuña de esta noticia: antes vivíamos con dignidad, ahora estamos peor que los que mendigan en la calle. Incluso mendigar se ha vuelto inútil, la gente ya no tiene nada. Señores, cuando un país cae en un extremo de ese tipo, hay que lamentarlo y sobre todo, porque si hay un país que ha sido consecuente con el vecino país a través de la historia, independientemente de las opiniones críticas que se escuchan de parte de haitianos y aún de algunos organismos internacionales como Amnesty International, el propio informe que prepara cada año sobre los derechos humanos el Departamento de Estado, y así sucesivamente. Pero en este cable que tiene como fuente a EFE, una agencia española, se señala que una de las miles de personas en Haití obligadas a abandonar sus casas e ir a albergues improvisados a raíz de la violencia de las bandas que azotan el país. Más de 1 millón de haitianos, lo había dicho ya anteriormente, entre ellos una gran cantidad de niños, son desplazados internos en el país caribeño. Al menos 1 de cada 3 haitianos de la región metropolitana de Puerto Príncipe, controlada en un 90% por bandas armadas, se ha visto obligado a refugiarse en campamentos insalubres, a abandonar la capital para irse a otras ciudades más seguras o incluso marcharse a países de la región como Brasil y México. Independientemente de las medidas que ha tomado la Dirección General de Migración de la República Dominicana y, por otra parte, la posición que ha venido asumiendo patriótica el Instituto Duartiano también, como una forma de defender frente a las declaraciones inconsecuentes que hacen organismos afiliados a la familia de las Naciones Unidas y sobre todo que, como dice esta noticia originada en EFE, en los campamentos como el de Belegarde, los desplazados duermen en el suelo,
ni siquiera tienen algo que poner en el suelo para poder pasar la noche, situación que se agrava cuando llueve. Es realmente una tragedia porque a veces a uno le da dificultad en entender cómo República Dominicana en determinadas coyunturas, la última crisis de un sismo y cortes de electricidad que hubo en el sur de Haití, salió una flota de 500 camiones para reponer las averías y reponer el servicio de electricidad en el vecino país, y sin embargo, noticias como esas no fueron transmitidas por las agencias internacionales. Quien les habla en los años que hice opinión pública en el Canal 9, muy especialmente en los programas del Noticiero de la Noche y también en el Desayuno de la Mañana, reiteradamente, y lamento no haberlo escrito como artículo, insistí, como dirían los economistas, ad nauseam, en el asunto de que se prepare un libro verde anualmente sobre todo lo que hace la República Dominicana por Haití, todo el apoyo que le brinda y sobre todo que si en coyunturas determinadas Haití ha podido bajar los costos de los productos alimenticios, ha sido gracias al flujo de alimentos dominicanos que han sido transportados y adquiridos por el vecino país para ponerlos a un precio accesible para las masas. Tengo que recordar hoy un episodio que, independientemente de esa recomendación que he hecho de publicar un libro verde en español, inglés y francés para distribuirlo cada año, y ese libro debería ser preparado por las agencias gubernamentales competentes, distribuirlo a todos los países del mundo y convocar al cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno dominicano y hacerle una entrega de ese libro anualmente al cuerpo diplomático dominicano para ser enviado a sus cancillerías en los países que mantienen relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Porque no es posible, y si hay un testigo de todo lo que se hizo, nosotros tuvimos todos los hospitales de la frontera cuando ocurrió el gran sismo de Haití, todos los hospitales de la frontera atendiendo las emergencias médicas, trasladando todo el personal diplomático de las embajadas y los organismos financieros internacionales también, llevándolos a la Embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe y de ahí en un helicóptero hasta la frontera, desde donde eran conducidos por tierra a Barahona y a la capital. Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho permanentemente por parte de la República Dominicana, prácticamente se ha esfumado independientemente de la conferencia que se organizara en Punta Cana durante el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández Reina, conferencia esa a la que asistió el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Bill Clinton, como enviado especial de las Naciones Unidas para Haití, y ahí se tomó la decisión de que el Banco Mundial se encargase del proceso de reconstrucción de Haití
recabando los fondos de todos los organismos internacionales. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Andrés Zawahir Hijo, un reconocido economista de prestigio nacional e internacional también, y por eso hemos querido invitarlo para analizar en la presente coyuntura y sobre todo con las predicciones que han hecho los diferentes organismos internacionales, la revisión que acaba de realizar el Fondo Monetario Internacional de su pronóstico del mes de abril de este año, y por otra parte también de una serie de agencias privadas también, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, para saber cuál es la posición que ocupa República Dominicana en el contexto actual. Independientemente de que yo le puedo recordar aquí a este querido amigo que fue asesor mío por unos meses hasta que el sector privado le reclamó que o la fundación o el Banco Central, y él retornó 6 meses después a la fundación. Le puedo recordar capítulos, por ejemplo, de uno de los temas que él trató, donde es algo casi folclórico, y es que el presidente Balaguer, sobre todo en Puerto Plata, ya existían una serie de hoteles, y Florencio Lorenzo Silva, que era director general del Impuesto sobre la Renta, y yo, que era secretario de Estado de Finanzas, teníamos que arreglárnoslas porque la asignación que se le daba a un inspector para ir a levantar las tasas de ocupación de los hoteles de Puerto Plata era tan pobre que él prefería alquilar un apartamento, buscar una señora que cocinara y ahí hospedar los inspectores de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso se agravó luego cuando se crea la autoridad portuaria, donde le quitan a la Dirección General de Aduana una serie también de recursos, y llega un momento en que ya la aduana no tenía ni siquiera para hacer los uniformes de los inspectores de aduanas. Menciono esa parte folclórica porque independientemente de lo que es ese pilar de la economía hoy en día, y yo fui el primer gobernador que contraté a toda una serie de contadores públicos del banco de datos que tenía la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, para enviarlos y levantar las informaciones de las tasas de ocupación de los hoteles. Ese curso lo hizo de contabilidad hotelera Peralta, Sotuero y Asociados, que eran especialistas en ese tipo, en esa área. Entonces, llegó el momento en que se entra ahora en el debate, porque toda la información que existía, nadie había hecho un levantamiento simultáneo de todos los hoteles, de las tasas de ocupación, qué pasaba con los vouchers de crédito que se iban a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y nosotros quisiéramos ahí pues escuchar tu opinión, porque ese sector se está convirtiendo de hecho, independientemente de los aportes que están haciendo las zonas francas industriales también, muy destacados recientemente,
en toda la diversidad de productos y sobre todo que han llegado a los prácticamente 196.000 empleos, se acercaron al tope más elevado que tuvo el empleo en las zonas francas industriales, que fue de unos 220.000 empleados. Pero aún así las zonas francas industriales están aportando unos 6.000 millones de dólares, más o menos. Quisiéramos pues hoy escuchar tus opiniones al respecto y cómo debería de enfrentarse. Yo recuerdo esa reforma que se hizo en 1991, donde estaba aquí un destacado miembro del PNUD de las Naciones Unidas, con el cual hicimos una relación de amistad muy estrecha, y él fue uno de los promotores de esas reformas que se hicieron. Sí, esas fueron reformas muy importantes. Es posiblemente el conjunto de reformas en el ámbito fiscal mejor estructurado, más integral y de mayor alcance, porque se combinó primero una reforma arancelaria que dio muchos debates en el país, una reforma que redujo dramáticamente los aranceles. Nosotros teníamos una economía que había operado con altísimos niveles de protección y en ese momento los economistas que visitaron República Dominicana bajo la sombrilla de la CEPAL, había dos grupos. Estaba el grupo que dirigía la parte arancelaria Constantino Baitsos, que era un economista griego muy prestigioso, había sido ministro de Hacienda en su país. Y en el ámbito de la tributación en sí interna, había un grupo del Harvard Institute for International Development que contrató el PNUD, que en ese momento lo dirigía un experto en tributación que era Glenn Jenkins, y él aglutinó un equipo de expertos internacionales, y en el ámbito local tenían la asistencia de algunos economistas dominicanos muy prestigiosos, como Héctor Guiliani Curi, después Jaime Aristi Escuder, y ahí se armó y se estructuró esa reforma que sin lugar a duda creó las condiciones para el relanzamiento de la economía. El primer año, ustedes recuerdan que, bueno, y tú lo viviste, Roberto, porque tú eras gobernador del Banco Central, el presidente Balaguer, la impresión que daba, tú más que nadie quizás lo sabes, era que para él el mañana no existía, como que él tenía que hacer todo lo que iba a hacer a la mayor velocidad posible. Él entendía que todo el dinero que se recaudaba debía ser o para una parte que él asignaba de gasto corriente y todo lo demás eran sus proyectos de inversión. Quería avanzar en sus proyectos de inversión, pero olvidó que había una deuda externa que había que servir, había que entregarle los pesos al Banco Central, y él se negaba, o sea, realmente sentía cierto rechazo, y eso provocó presiones muy fuertes sobre la tasa de cambio, sobre la inflación, hasta que él reconoció ya en el segundo semestre de 1990 que había que cambiar. Y este grupo de economistas con César Miquel, que era el representante del PNUD en el país, lograron, sin lugar a duda, convencer al presidente de lanzar lo que para mí ha sido una piedra fundamental de la estrategia de desarrollo económico de República Dominicana. Las recaudaciones mejoraron dramáticamente, él se montó en un carril de disciplina en el ámbito fiscal, o sea, no es que iba a reducir su inversión pública, pero como la recaudación subió, ya entonces tenía margen para hacer las llamadas desmonetizaciones, o sea, el dinero que se le daba al Banco Central para pagar la deuda, en aquel momento se le decía en el país, el presidente desmonetiza 200 millones de pesos. No, no, eso era dinero para pagar la deuda. Pero obviamente que nos movimos a una política fiscal más responsable, la inflación bajó dramáticamente, el tipo de cambio se estabilizó después, y
recordemos que el presidente volvió a ganar las elecciones en el 94, pero fue montado en el éxito de esa reforma. Es verdad que fueron resultados muy discutidos, lo que dio lugar a un acuerdo entre él y Peña Gómez de recortar el periodo a 2 años y entonces ahí fue que surgió en el 96, con el apoyo del presidente Balaguer, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que presidió en esa primera ocasión Leonel Fernández. O sea que son historias que quizá hay mucha gente, Roberto, que no las recuerda, gente joven no sabe lo que se vivió en aquellos años, toda la discusión de las llamadas emisiones de dinero sin respaldo, que a nivel de opinión pública se decía era el dinero inorgánico porque no tenía respaldo en oro o en dólares en el Banco Central, sino que era que se imprimía dinero y obviamente que detrás de toda gran explosión del tipo de cambio de los precios, si usted lo busca país por país en la historia de la humanidad, si usted duplica la oferta monetaria, no puede esperar que la tasa de cambio o que el nivel de los precios no aumente. Pero eso había tenido como antecedente una reunión presidida por el licenciado Luis Julián Pérez. Me llamó el secretario de la Junta Monetaria, Agustín López Rodríguez, convocándome a una reunión en el Palacio Nacional, que la Junta Monetaria se iba a reunir con el presidente Balaguer en el Palacio Nacional. La sorpresa que yo me llevé, y si ese tema se hubiese discutido antes en la Junta Monetaria, yo me hubiese opuesto, porque yo sabía que iba a haber una crítica muy severa al nivel del gasto público que llevaba el presidente Balaguer en ese entonces. Y efectivamente ocurrió que en esa Junta Monetaria, en el Palacio Nacional, don Luis le dijo al secretario de la Junta Monetaria, Agustín López Rodríguez, lea la carta y rótela. Cuando llegó, estaban sentados el presidente, Guillermo Carán, Bello Anduino, seguía yo, Rafael María Orlandez, era secretario de Industria y Comercio. Él me preguntó a mí, ¿qué tú vas a hacer con esa carta? Yo no firmo esa carta. Recuérdate que tú y yo representamos al Estado Dominicano y somos miembros ex oficio en representación del Estado Dominicano. Entonces le di la explicación al gobernador del Banco Central, Luis Julián Pérez, mi querido amigo, de que yo me abstenía de firmar esa carta y Rafael hizo lo mismo. Terminaron la circulación de la carta y ahí el presidente Balaguer se produjo un silencio en el Palacio Nacional, en ese salón de embajadores, en que si una mosca volaba, fracturaba posiblemente alguno de los vidrios. ¿Y qué decía la carta, Roberto? Finalmente, el presidente Balaguer da un puñetazo en la mesa y dice, me están interviniendo el artículo 54 de la Constitución de la República. Es decir, el derecho del presidente a manejar el presupuesto. Tú y yo sabíamos que todos los presupuestos del presidente Balaguer estaban subestimados. Claro. Y eso se hacía así. Y fíjate, porque eran cosas muy particulares de él. Él nombraba un titular de la Dirección General de Presupuesto, pero despachaba con el subdirector. Despachaba con el subdirector, no despachaba con Pedro Justo Carrión, que era el director ejecutivo. Y no le gustaban críticas de ese tipo. Entonces le habíamos conseguido ya, como se había disparado el precio del ferroníquel a nivel internacional, le habíamos conseguido alrededor de 2 a 3 millones de dólares adicionales mensualmente, y en parte con esos recursos fue que se inició ese gran proyecto de Higüey, Aguacate, Valdesia, Santo Domingo. Y solamente el consorcio que inspeccionaba ese proyecto cobraba $970,000 mensuales. Wow. La supervisión de ese proyecto.
Y habían aparentemente alrededor del presidente algunas personas que también se decía a nivel de rumores que le recomendaban que un poquito de inflación no le hacía daño a la economía. Sí. Criterios que yo no compartía porque yo venía de la escuela alemana, Sí. donde si se mueve el desempleo un punto, el ministro de Economía tenía que ir automáticamente al Parlamento alemán a explicar ese movimiento. Y la tasa de cambio en aquellos años que yo fui estudiante en Alemania era de 4 marcos por $1. Y todo el mundo sabía que el milagro alemán se hizo gracias a Ludwig Erhard, Claro. que fue el milagro económico que Sí. se hizo en Alemania. Entonces, en esa coyuntura yo mismo le planteaba al presidente, mire, si yo sigo aprobando, fue algo que provocó discusiones en la Junta Monetaria. En Costa Rica se publicaban las asignaciones de divisas del Banco Central semanalmente y ahí leía todo el mundo, igual que él lo hacía con el presupuesto. Exacto. Y ahí se enteraba todo el mundo de todas las divisas a quién se le asignaban. Yo finalmente convencí a la Junta Monetaria de que publicásemos esa lista también y organizamos las cosas en un departamento que una vez que se recibía en la parte baja del Banco Central y subía al Departamento de Cambio Extranjero, nadie tocaba esos documentos y se publicaba ese listado. Pero yo le advertí ya en mayo de ese año, en que yo termino las funciones de gobernador, yo le advertí a él que si yo seguía con un promedio de aprobaciones de 5.4 millones de dólares, no iba a poder hacer el pago automático del convenio de Santo Domingo, sino que iba a tener que ir a la compensación directa con el gobierno de Venezuela. Y en ese sentido, pues me llamó el gobernador del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco, me llamó el presidente Carlos Andrés Pérez, que quería reunirse conmigo con carácter de urgencia para saber cómo íbamos a pagar la deuda que había contraído el gobierno dominicano en 1979, cuando el gobierno de don Antonio, los fondos que recibió de préstamos del Fondo de Inversiones de Venezuela y del Banco Central de Venezuela. Y yo viajé a Caracas y le hice una carta al presidente de Venezuela garantizándole que nosotros haríamos el pago directo fuera del convenio de crédito de Santo Domingo, asegurándole que eso se haría, no iríamos a la compensación directa, que era en ese momento administrada por el Banco Central del Perú, que nos daba el listado diciéndonos: ustedes tienen que pagarle a Argentina tantos millones de pesos, a Venezuela tantos millones de pesos en la Reserva Federal de New York, a Colombia y a México del Acuerdo de San José tal cantidad de millones de pesos, etcétera. Pero fue una sesión difícil, muy difícil. Y lamentablemente cuando yo le planteaba ya que cerrara esa cuenta en dólares que había abierto la Contraloría General de la República al inicio del gobierno Jorge Blanco para cubrir los gastos de viaje de los funcionarios, pero en esa cuenta estaban entrando entonces los ingresos que generaba la Falcon Bridge con sus exportaciones y otros conceptos. Cuando yo le alegué precisamente que él tenía que cerrar esa cuenta y permitir, lamentablemente me dijo: usted mejor que nadie sabe, Saladín, que yo he reunido chele a chele la cuenta que hay en dólares en el Banco Central. Y hasta me preguntó el presidente: ¿usted está cansado? ¿Usted quiere irse de embajador a España? Pero yo decliné en esa oportunidad lo de España y seguí hasta que llegamos a la situación que llegamos. Hoy en día, Andy, tú hiciste una alusión precisamente a lo que es
el impuesto del 29 y lo que es el ITEVIS. Yo recuerdo que cuando don Antonio Guzmán Fernández hizo una visita al presidente López Portillo, acababa de inaugurarse la TVA en México, más conocido como IVA, y cuando el presidente don Antonio Guzmán Fernández se dice que ocurrió esa situación, le preguntó al presidente de México qué significaba el IVA. El presidente de México, López Portillo, le contestó: imposible vivir aquí. Sí, ¿cómo ves tú hoy en día las posibilidades de esa anunciada y frustrada reforma fiscal? Bueno, yo pienso, Roberto, que en estos tiempos es difícil pasar reformas tributarias si la población no te ha otorgado previamente una especie de licencia social para hacerlo. Pero esa licencia social para hacerlo solo se verifica, y la población está dispuesta a otorgarla, cuando observa que el gasto público es un gasto de gran calidad, que hay una fuerte construcción de obras de infraestructura física importante, que el dinero que se asigna a educación está teniendo repercusiones muy positivas en mejorar la calidad de la educación pública del país, y que no se está utilizando dinero para financiar en exceso los subsidios. Por ejemplo, si tú le vas a cobrar o pedir a la población que haga un sacrificio adicional en materia de contribución impositiva, es cuesta arriba hacerlo cuando tú te estás excediendo en algunos subsidios. Por ejemplo, hay un subsidio que se estableció en la segunda administración del presidente Leonel Fernández, que fue aquel programa Solidaridad. Ese programa estableció el mecanismo de ir en asistencia de hogares pobres en situación calamitosa, que no tenían suficiente para garantizar la alimentación adecuada. Y siguiendo el esquema de Bolsa Familiar de Brasil, se estableció algo similar en el país, y para eso se llevó a cabo una gran encuesta que se fue visitando provincia por provincia para identificar a través del llamado CIUBEN cuáles eran estos hogares. Esos hogares fueron aumentando a través del tiempo hasta que se estabilizó en unos 700, 800 mil beneficiarios. Esos eran los hogares beneficiarios. Hoy día, a pesar de que los indicadores de pobreza en el país han bajado, y es la realidad, los datos están ahí, nosotros tenemos casi 1.400.000 hogares beneficiarios. Y mucha gente dice, bueno, pero se está excediendo el gobierno, porque esto es para los pobres, no para hogares que no están en condiciones de pobreza. Entonces eso está costando 13.000 millones de pesos al año. Cuando tú ves los gastos de publicidad del gobierno, tú ves 10.000, 12.000 millones de pesos, dependiendo de por qué fuente uno lo captura. Yo no creo que realmente se necesita invertir tanto dinero del contribuyente en gastos de publicidad y promoción y en pagar servicios de comunicación a influencers y programas especiales. Cuando tú ves que hay gente que trabajó en el Estado por 20, 25 años y lo que le sale hoy día es una pensión de 15.000 pesos. Pero al mismo tiempo, mientras eso sucede, el Poder Ejecutivo firma 200, 300, 400, 600 decretos otorgando pensiones especiales que van desde 20.000 a 175.000 pesos a personas que nunca trabajaron en el Estado. Y eso te cuesta al año 4.800 millones de pesos. Tú dices, bueno, es con ese tipo de exhibición del manejo del gasto público que yo aspiro a que la población me acepte un aumento, por ejemplo, como he escuchado a alguna gente plantear, que la tasa del impuesto sobre la renta pase de 27 a 30, o que subamos otros impuestos al consumo. Yo pienso, Roberto, que la gente no está contenta con ese planteamiento. La gente quisiera ver
que el gobierno dé el primer paso de avance en materia de la reforma fiscal. El primer paso de avance yo entiendo que debe ser una autocrítica del gobierno, con humildad, con sencillez, reconociendo que ha llegado el momento de hacer algunos recortes fundamentales del gasto público improductivo. Tú has emitido muchas opiniones recientemente, especialmente en ese programa, y te oí mencionar lo que era la recompra de bonos. Brevemente, si tú puedes, porque prácticamente el tiempo en televisión vuela, brevemente toca este tema. Sí, mira, lo que pasó fue que el gobierno dominicano en el año 2020-2021, entre el mes de septiembre y el mes de enero, colocó 6.300 millones de dólares de bonos en el mercado internacional. Después, más tarde en el año, volvió a colocar más. Pero en ese periodo de 4 meses, 6.300 millones de dólares. El dinero llegó al país, el gobierno no tenía una carpeta de obras de infraestructura física importante para destinar esos recursos. Entonces el dinero se depositó en el Banco de Reserva y otra parte en el Banco Central. Entonces al final lo que terminamos haciendo en el Estado Dominicano fueron operaciones de tesorería. El Banco de Reserva recibía el dinero, no lo podía prestar, se lo entregaba al Banco Central a cambio de certificado financiero, el Banco Central le pagaba entonces una gran cantidad de intereses al Banco de Reserva. Entonces, aquello fue un periodo de endeudamiento altamente improductivo, porque el Banco Central, a su vez, con los dólares que había recibido, que el gobierno estaba pagando entre un 6 y un 7% de intereses por esos bonos, lo invertía el Banco Central y, por ejemplo, en el año 2021 la tasa de interés que el Banco Central obtuvo fuera, fue un periodo de muy baja tasa, fue 0.1%. Entonces, tú pagabas 6 y entonces eso yo lo que planteé en ese momento que hubiese sido más interesante recomprar o pagar anticipadamente deuda, bonos y no hacer esta operación de bicicleta financiera que realmente fue muy poco productiva. Aparte de agradecerte la oportunidad que hemos tenido de volver a reencontrarnos después de tanto tiempo, pero queremos darte las más expresivas gracias por el honor de tu presencia y por otra parte, pues concluir este programa como siempre lo hemos hecho con esa frase del inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y por supuesto que Dios bendiga a nuestro querido amigo Andy Daguájera, a su familia también, que hay una relación de parentesco, entre paréntesis, entre mi esposa Berta Nínez Saladín con su esposa. Elizabeth Riley, sí. Gracias de nuevo. Gracias por la invitación, Roberto.